Saludos cordiales. Continuamos con los tutoriales de diseño hidráulico de elementos con flujo a presión. En este video vamos a aprender a modelar redes de tuberías en el programa WaterCAD, para lo cual describiremos algunas consideraciones fundamentales. Lo primero que debemos tener en cuenta es la representación gráfica de los elementos en el programa. De este modo, en esta ocasión consideraremos los nudos y las tuberías. Los nudos son aquellos puntos donde confluyen los extremos de las tuberías. En estos elementos el agua entra o sale de la red o pueden ser elementos únicamente de paso. El atributo fundamental que debemos considerar en estos elementos es la cota, que corresponde a la elevación de estos respecto a un nivel de referencia. Cuando corremos el programa podemos determinar en estos algunos parámetros como por ejemplo la presión o el gradiente hidráulico. Respecto a las tuberías, podemos decir que son elementos que transportan un fluido, los cuales están conectados entre sí formando redes que pueden ser abiertas, cerradas o mixtas. Los atributos que debemos asignar a cada tubería son el diámetro y el material del que están conformadas, y cuando corremos el programa podemos determinar las velocidades de flujo en su interior, los caudales que transporta cada una de ellas y fundamentalmente las pérdidas de carga en cada tramo. Ahora que conocemos los elementos que vamos a modelar en este video, debemos considerar el procedimiento general que se lleva a cabo en WaterCAD para la creación de un modelo. Como en cualquier otro paquete computacional, lo primero que debemos hacer es configurar el modelo. Para ello, primeramente debemos asignarle un nombre. Luego tenemos que configurar el sistema de unidades con el que vamos a trabajar. Tenemos también que seleccionar el modo de dibujo en el que vamos a realizar nuestro proyecto, para poder tener una representación adecuada de los elementos. Seguidamente definiremos el fluido a modelar y el método de cálculo que emplearemos para las pérdidas de carga. Luego de haber configurado el modelo, nos corresponde realizar la creación topológica de la red, para lo cual tenemos tres alternativas. Podemos partir dibujando los elementos a mano alzada. El programa también tiene algunas herramientas que permiten importar la planimetría de una red o la topografía del terreno para dibujarla a partir de sus datos de planta y elevación. En este momento empezaremos a hacer uso del programa, desarrollando este ejemplo. Para ello vamos a abrirlo y crearemos un nuevo proyecto accediendo desde el menú File al icono New. Podemos ver que ya tenemos un espacio de trabajo donde podemos generar nuestro modelo. A continuación vamos a acceder desde el menú File a las opciones del proyecto, donde podemos especificar el título del mismo, que en este caso será Componentes de la red. También podemos colocar el nombre del ingeniero responsable y la compañía a la que pertenece. Vemos que se coloca la fecha de creación del modelo y existe también un campo donde podemos colocar algunas notas relevantes del proyecto. Damos clic en cerrar para volver a nuestro espacio de trabajo. Seguidamente guardamos el proyecto accediendo desde el menú File al icono de guardar como. Siguiendo el procedimiento que establecimos al inicio, debemos configurar en primera instancia las unidades con las que vamos a trabajar. Esto lo hacemos accediendo desde el menú Tools hacia las opciones. En esta ventana accedemos a la pestaña Unidades y en razón de que en el video anterior reseteamos este campo para que siempre trabajemos en el sistema internacional, únicamente verificamos que las unidades correspondan a este sistema. Seguidamente podemos configurar las etiquetas que el programa debe asignar a cada elemento, accediendo hacia la pestaña Labeling. En esta ventana podemos cambiar la nomenclatura para que las tuberías, en lugar de etiquetarlas con la letra P de pipe, el programa las identifique con la T de tubería. De igual manera podemos cambiar la denominación de los nudos, que por defecto el programa les asigna la letra J de junction, cambiando a la letra N de nudo. De este modo, cuando coloquemos cada uno de estos componentes, el programa les asignará la letra definida. Damos clic en OK para guardar la asignación y volver a la pantalla de trabajo. En lo que respecta a la configuración del modo de dibujo, debemos notar que WaterCAD nos presenta dos alternativas, las cuales podemos tener en cuenta. Haciendo clic en esta pestaña que nos despliega este icono, en el que podemos seleccionar un dibujo tipo CAD o un dibujo tipo GIS. Para entender la diferencia entre estos dos modelos de dibujo, voy a mostrar un ejercicio ya desarrollado, en el que veremos que al seleccionar el modo GIS, los iconos y etiquetas se van escalando, es decir, van ajustando su tamaño en función del zoom que realicemos, mientras que al seleccionar el modo de dibujo CAD, las etiquetas de iconos mantienen su tamaño. Les recomiendo de momento seleccionar el modo GIS. Ahora estamos listos para empezar a graficar la topología de la red, la que podemos dibujar a mano alzada directamente. En la barra de herramientas Layout, tenemos disponibles todos los elementos que podemos modelar. En este caso partiremos colocando los nudos de la red respetando su numeración. Para esto seleccionamos el icono nudo y empezamos a dibujar sobre nuestro fondo, dando clic en los puntos donde deben ubicarse estos elementos y siguiendo el orden establecido en el gráfico. De este modo dibujamos el nudo 1, el nudo 2, el nudo 3 y los demás.
Notemos que el programa les va asignando la etiqueta N que habíamos definido previamente y el número respectivo siguiendo la secuencia a partir del 1. Una vez finalizado este proceso, presionamos la tecla Escape para finalizar esta edición. A continuación debemos dibujar los reservorios. De este modo, en la barra de herramientas Layout seleccionamos el icono reservorio y procedemos a dibujarlos conforme lo indicado en el esquema que estamos utilizando como base. Únicamente nos resta dibujar las tuberías, lo que podemos hacer seleccionando el icono Pipe y trazando cada tramo teniendo en cuenta que es importante unir los componentes de la red conforme lo indicado en nuestro esquema. De este modo, primeramente uniremos el reservorio 1 con el nudo 1, picando el reservorio y luego el nudo respectivo. Seguidamente picamos el nudo 2 y vemos como cada elemento que estoy seleccionando se va uniendo al anterior mediante una tubería. Cerramos el circuito hidráulico uniendo el nudo 6 con el nudo 1 y presionemos Escape para finalizar esta edición. Tenemos que repetir este proceso para unir el nudo 3 con el reservorio 2, el nudo 4 con el reservorio 3 y el nudo 2 con el nudo 5 conforme está establecido en nuestro esquema. Es importante que al finalizar cada parte de la edición presionemos Escape para salir de la misma. Como vemos, ya tenemos ingresados todos los componentes de nuestro modelo, pero aún nos resta definir los atributos, así que procederemos con ello. La primera forma en la que podemos colocar los atributos de los elementos es de forma individual, haciendo clic en cada uno de ellos. De este modo seleccionamos por ejemplo el nudo 1 y acudimos al menú Propiedades. En caso de no tener desplegado este menú, podemos mostrarlo accediendo desde el menú View al icono Properties. En este menú el programa nos muestra todos los atributos del elemento seleccionado, incluyendo los resultados que se mostrarán después de haber corrido el programa. En los nudos debemos ingresar la elevación, que es un atributo físico. De este modo nos dirigimos a Physical, Elevation y colocamos el valor mostrado, conforme la nomenclatura del esquema que estamos manejando, que para el caso del nudo 1 es 2860 metros sobre el nivel del mar. Podemos replicar este proceso seleccionando cada nudo, sin embargo, existe una forma más simplificada de ingresar la información de todos los elementos, en este caso los nudos. Para ello, nos dirigimos al menú Report, seleccionamos Element Tables y elegimos Junction, para desplegar una tabla que nos permitirá ingresar la elevación de todos los nudos que forman parte de nuestro modelo. De este modo colocamos las elevaciones en cada nudo que constan en nuestro esquema. En el nudo 1, 2860, en el nudo 2, 2858, en el nudo 3, 2856, en el nudo 4, 2848, en el nudo 5, 2846 y en el nudo 7, 2850. Cerramos la ventana y haciendo clic en cada uno de los componentes podemos evidenciar que los nudos ya tienen asignadas sus cotas o elevaciones. A continuación debemos asignar las cotas de los reservorios, que podemos realizarlo de forma individual o mediante una edición global a partir de una tabla. De este modo seleccionamos el reservorio 1, nos desplazamos hacia el menú Propiedades y en el atributo físico Elevation colocamos el valor de 2900, conforme se muestra en el esquema. Las elevaciones de los dos reservorios restantes las ingresamos a partir de la tabla respectiva, accediendo a ella a través del menú Report, Element Tables y seleccionando la opción Reservorios, en la cual colocamos el valor de 2890 en el reservorio 2 y 2835 en el reservorio 3. Seguidamente asignaremos los atributos de las tuberías, los cuales pueden ser ingresados de forma individual o con una edición global a partir de una tabla. En la primera tubería vamos a hacerlo de manera individual. Para el efecto la seleccionamos y nos dirigimos hacia el menú Propiedades. En los atributos físicos ingresamos tanto el diámetro como el material. En lo que respecta al diámetro, primeramente debemos comprobar que las unidades las que me indica nuestro esquema, en este caso pulgadas, las cuales pueden establecerse en la edición global de unidades que vimos al inicio o dando un clic derecho en este casillero, seleccionando unidades y formato. Aquí le indicamos al programa que vamos a trabajar con diámetros en pulgadas y una precisión de 2 decimales. Damos clic en OK y vemos que el programa ya admite el ingreso de este atributo conforme lo establecido en este esquema. De este modo colocamos el diámetro de esta tubería, que tiene un valor de 10 pulgadas. En cuanto al material, podemos especificarlo haciendo clic en este icono, que nos permite seleccionarlo a partir de la librería de materiales del programa, que en este caso, como lo indica el esquema, es PVC. Al seleccionar el material, el programa automáticamente asigna las características del mismo, como la rugosidad, coeficientes de Manning o de Hazen-Williams, entre otros. Damos clic en Select y terminamos esta edición.
Para las demás tuberías vamos a asignar sus atributos a partir de una edición mediante tabla. Para el efecto nos dirigimos hacia el menú Report, Element Table, Pipe, en el que se nos despliega la tabla donde podemos ingresar los diámetros respectivos. En el caso de que necesitemos usar otras unidades para los diámetros, podemos dar un clic derecho en el encabezado, seleccionamos unidades y formato y seleccionamos también la unidad que requerimos. De acuerdo a los datos establecidos en el esquema, vamos asignando los diámetros de tubería que le corresponde a cada tramo. Requerimos a continuación especificar la longitud de cada tramo de tubería, información que también la podemos colocar en esta tabla, pero primeramente le especificaremos al programa que es el usuario quien define la longitud de cada tramo, pues el programa le ha asignado una longitud a cada tubería al haberla dibujado de forma esquemática. Esto lo hacemos activando el visto en los casilleros Has User Defined Length. A medida que vamos activándolos podemos notar que el parámetro longitud se va habilitando. De este modo colocamos las longitudes de cada tramo. La tubería 1 tiene una longitud de 1500 metros, en tanto que la tubería 2 tiene 400 metros, al igual que la tubería 3. El tramo 4 tiene 300 metros, el tramo 5 tiene 650 metros, el tramo 6 tiene 600 metros, en tanto que el tramo 7 tiene una longitud de 320 metros. La tubería 8 tiene 1500 metros, el tramo 9 tiene 2000 metros y al tramo 10 le corresponde una longitud de 500 metros. Salimos de esta edición y evidenciamos que cada tubería ahora tiene una longitud. No olvidemos que podemos decirle al programa que el usuario es quien define la longitud de las tuberías también de manera individual, colocando en este casillero del menú Properties el atributo True. Ahora en la misma tabla nos corresponde asignar en cada tubería su tipo de material. Para ello, en cada una seleccionamos este icono, que nos despliega la librería de materiales en la cual seleccionamos PVC. Finalmente nos resta asignar las demandas de caudal en los nodos conforme a la información del esquema. Para el efecto seleccionamos el primer nudo, nos desplazamos hacia el menú Propiedades y en los atributos de demanda ingresamos a Demand Collection. Allí se nos despliega esta ventana en la cual colocamos el valor correspondiente, en este caso 20 litros por segundo. Existe también una forma de ingresar las demandas de los nudos a través de una tabla. Para ello nos dirigimos al menú Tools. Nos dirigimos al menú Tools y seleccionamos la herramienta Demand Control Center. En esta ventana debemos seleccionar este icono y dirigirnos a la opción Inicializar demandas para todos los elementos. Aquí se nos muestra una tabla en la cual vamos a asignar la demanda de cada uno, verificando las unidades con las que vamos a trabajar. En este caso, asignaremos la demanda de 20 litros por segundo al primer nudo, 20 litros por segundo al nudo 2. En el tercer nudo colocamos 25 litros por segundo. En el cuarto nudo también 25 litros por segundo. Al quinto nudo le corresponde una demanda de 50 litros por segundo y finalmente al nudo 6 una demanda de 50 litros por segundo. Una vez que hemos terminado de ingresar toda la información requerida por el programa, validamos la misma presionando este icono. El programa nos indica que no tenemos errores, pero en caso de que los hubiera, se van a desplegar en esta ventana. Ahora debemos correr el programa. Y podemos ver que una vez que se ha realizado el cálculo respectivo, aparecen estas flechas que indican la dirección del flujo en cada tramo de tubería. El ejercicio nos pide determinar los caudales y las velocidades en cada tubería, y también las presiones en cada nudo. Esta información la podemos desplegar de manera gráfica añadiendo etiquetas a cada elemento. Empecemos por las tuberías, en las cuales vamos a colocar los resultados solicitados. Para el efecto, nos desplazamos hacia el menú Element Symbology, damos clic derecho en el componente tuberías, seleccionamos una nueva anotación y en el casillero Field Name, buscamos el campo o atributo que deseamos mostrar. Para el caso del caudal debemos seleccionar el parámetro Flow. En este casillero podemos colocar el prefijo que queremos mostrar. En este caso la letra Q. Aplicamos un offset en la dirección Y para evitar que este valor se sobreponga en la tubería y podemos ver que en el gráfico se muestra este resultado. Podemos asignar una etiqueta que nos muestre la velocidad del flujo en cada tramo, dando nuevamente un clic derecho en el componente tuberías, seleccionando el campo velocidad y colocando el prefijo B.
También establecemos un offset para evitar que los resultados se sobrepongan en el gráfico. Podemos añadir un sinnúmero de etiquetas, por ejemplo el diámetro, las pérdidas de carga longitudinales, entre otros, repitiendo este procedimiento. Realizamos algo similar en los nudos, dando clic derecho y buscando en este caso el campo o parámetro presión. Colocamos un prefijo que en este caso será la letra P de presión y también le asignamos un offset en la dirección X y en la dirección Y. Podemos modificar los offsets de tal forma que tengamos una representación adecuada de los resultados de nuestro gráfico y también podríamos modificar el tamaño del texto. Para ello nos vamos hacia el menú Tools, Options y en la pestaña Drawing establecemos los multiplicadores tanto para el tamaño de los componentes de la red como para el texto. Estos datos también pueden mostrarse de forma tabulada, ingresando a través del menú Report hacia la opción Element Tables, en este caso a un reporte de las tuberías, y vemos los resultados obtenidos, tanto el caudal como la velocidad de flujo a través de ellas. Si ingresamos hacia el reporte tabulado de los nudos, podemos visualizar también los resultados obtenidos, en este caso las presiones. Espero que este tutorial sea de utilidad para ustedes. Si es así, por favor ayúdenme con un like, compartan el video y sobre todo suscríbanse para que reciban notificaciones cuando suba nuevo contenido. Próximamente compartiremos por este medio un material que les servirá para diseñar tuberías, válvulas, sistemas de bombeo, etc. Muchas gracias por su gentil atención y hasta una próxima oportunidad.